debates, opiniones, entrevistas, en tu programa Hablemos Claro. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Hablemos Claro. Hoy jueves 22 de octubre del año 2020 tengo el gusto y el honor en presentarles a mis dos invitados presenciales acá en el estudio, el doctor Arturo Méndez Azahar y el doctor Nelson García. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Don Will. Gracias, TVO. Buenas noches, televidentes, y estamos a la orden. Los señores diputados van como atacando en diferentes flancos, de diferentes maneras, para ver de qué manera o quitan o cambian al presidente antes de que termine su periodo. Lo bueno de invitarlos a ustedes es porque hoy lo vamos a analizar a fondo desde el punto de vista jurídico. La Comisión Política además conocerá, dice, la Carta del Ciudadano. Bueno, como es candidato y también es ciudadano, ¿verdad? Sí. Ahí pues Francisco Gilberto Ruiz Osorio, dice, por la cual pide a los diputados conformar una comisión de médicos que realicen un examen psicológico y mental para el presidente Nayib Bukele. Este muchacho Francisco Osorio es el que fue a poner la demanda ahí, o ¿cómo le la petición. La petición a la Asamblea Legislativa. Él va de candidato a diputado por San Salvador en la casilla número 12, ¿vea? Y por el PDC. Y él en Twitter dice, él mismo en su cuenta, la finalidad es que evalúen la capacidad psicológica y mental del presidente, dice. Y si se determina que no está apto para gobernar, que se proceda a la destitución inmediata, dice, con 56 votos. Duda de que mi advertencia ya por marzo, abril, al soberano pueblo salvadoreño de que no tuviéramos temor, de que íbamos directo al 28 de febrero y de que especialmente la fiera está herida, y estando herida de muerte, todos los monstruos tienden en los estertores a tratar de causar el mayor daño posible, y eso es más o menos lo que nos está pasando a nosotros. Este sistema neoliberal que se nos impuso a través de una oligarquía que nos ha extorsionado, explotado durante 2 siglos, porque eso es lo que ha sido nuestro país. ¿Cuál independencia? Si siempre hemos tenido una clase social que se ha aprovechado de la buena fe de todos los salvadoreños, y que cansados los salvadoreños y cerca de el 2021, en que vamos a cumplir 200 años de independencia patria, tomamos la decisión el 3 de febrero de refundarla. Por eso es histórica la elección del 3 de febrero. Ahí comenzamos con el derecho de insurrección que nos concede la Constitución, porque nos rebelamos a esa realidad social, y gracias a Dios tuvimos como alternativa para poder decidir electoralmente a un joven político ya necesario. No son los diputados, no son los magistrados, no son los fiscales, porque ellos solo son instrumentos de una clase social que se niega a abandonar el poder real con que nos ha explotado siempre. A partir del 4 de febrero la oligarquía decidió no combatir directamente a Bukele, o tal vez directamente a él por ser la figura visible. La oligarquía no quiere combatir a los que no votamos por ellos, y cambiamos esto. Al 1,5 millones de ciudadanos que no nos perdonan que nos rebelamos, y ese 1,5 millones que ellos están seguros de que el 28 de febrero vamos a cambiar esto. Esa es la guerra jurídica que se está librando contra nosotros. Y por supuesto que nuestra figura principal es el presidente Bukele, y por eso todas las baterías están enfocadas con él a tratar de destruirlo.
Y hoy llego a lo que al punto se está pretendiendo examinar si tiene capacidad o no para desempeñar el cargo, porque muchos me escriben y dicen ¿y por qué no hacemos uso del derecho de insurrección del artículo 87? Y vienen los llamados, primero porque no tenemos una cultura del derecho de insurrección, y eso sí hay que saberlo manejar políticamente, y segundo, porque qué mejor que el 28 de febrero para tomar una decisión totalmente incuestionable en el que vamos a comenzar una nueva vida los salvadoreños. Yo entiendo que esa guerra jurídica también estuvo en Brasil, que llegó incluso hasta meter preso al presidente, llegó en Bolivia hasta invalidarlo después de ganar las elecciones. O sea, yo quisiera que le explique eso usted, mire, eso al pueblo salvadoreño, para que vea el pueblo que esto que ya pasó en Sudamérica está empezando a darse en El Salvador, la guerra jurídica. Cuando se determinó que los golpes de Estado no eran la forma de votar los gobiernos, se instauró una teoría y una estrategia de bajar a los gobernantes a través de lo que se llama lawfare, es decir, la ley en guerra, lo que el doctor Méndez Azar acaba de ampliamente explicarnos. Eso consiste entonces que a través de la maquinación política, jurídica, se arme una razón que impugne al gobernante, una razón jurídica. Y eso lo empezaron a desarrollar en los países que ya mencionó el doctor Méndez Azar. Solo en una mente desquiciada puede caber la idea de que va a pretender una razón que no es demostrable del arte de gobernar, ¿verdad? Una razón que contraríe los esquemas de gobernar. Si precisamente el mandatario, cualquiera que sea, solo tiene como moldes y parámetros para su gobierno las normas generales establecidas en nuestra Constitución. Normas y derechos que han sido violentados por la contraparte político-jurídica, pretendiendo, uno, que no vete, que no ejerza tanto el veto. Segundo, contrariando incluso el Evangelio que dice que es primero la ley o el hombre. Lógica dice, primero es el hombre, no la ley. La ley es un papel inventada por unos cuantos o impuesta por unos cuantos. Y que se puede modificar. Por supuesto, pero ¿qué es lo que ha vivido este país? El querer imponer principios constitucionales mal interpretados sobre los intereses de vida o muerte de todo un pueblo, pues. Esto es inaceptable y pasará a la historia como una antinomia de la razón y de la ciencia del derecho. Porque además hay situaciones en la vida de cualquier pueblo que no pueden estar previamente consideradas por la novedad que encierran. Esta es la esencia de esta pandemia que ha soportado el mundo entero, pero que aquí, a través de ciertas cortinas de papel, han querido hacerle pensar a la comunidad que solo aquí están pasando las necesidades de un estado de sitio, de un toque de queda, de una restricción de la movilización, etcétera. Y a través de esa venda de papel han pretendido que el pueblo, que las mayorías, no se enteren qué está pasando en Europa, donde, por ejemplo, en estos momentos, Francia, España, Bélgica, Eslovenia y Inglaterra, España, Madrid concretamente, Inglaterra también, se
han visto en la necesidad, precisamente por no seguir las normas de la lógica y del buen gobierno, tienen un segundo oleaje, ¿verdad? Pero ¿quién ha creado ese segundo oleaje? La anarquía, que aquí, bajo conceptos estrictamente lógicos, gracias a Dios se pudo imponer contra toche y moche, porque si no, este país se lo acaban. Y porque ha quedado demostrado, y eso es parte de los que deberían de estar ahorita sentados en el banquillo de los acusados. Esos son los que deberían de estar siendo procesados de que no saben gobernar y en mala hora detentan cargos de donde han estado tratando de antigobernar el país en contra de los intereses nacionales. A esos deberían de presentarle 64 demandas inmediatamente. Pero, como dicen, la ignorancia es atrevida. Yo pienso que el día que quieran declarar loco a alguien, van a tener que declarar locos al 98% de la población, que estamos decididos a llevar a esto al último extremo. Hay un artículo en la Constitución que sí permite, o que es de la única manera que permite poder destituir a un presidente. ¿Nos podría hablar sobre ese artículo? En el 131 está, no me acuerdo, un numeral séptimo, noveno, uno de esos numerales, la facultad de la Asamblea Legislativa de pronunciarse sobre la incapacidad. Inhabilitación, ¿verdad? Inhabilitarlo, pero a partir del dictamen de 5 médicos. Y con lo que arrancamos, precisamente, en primer lugar, ya Nelson más o menos le dirigió algunas ideas a esta persona, pero yo lo veo como un principiante que busca robar cámaras. No, bueno, además, porque es candidato. Bueno, además el que mató a John Lennon también, un sí, pobre diablo que es un fenómeno psicológico. Y que lo mandaron a cumplir con ese encargo, que para bien o para mal como que le va a salir lo contrario, si él creyó que con eso iba a ganar votos. Es que no vale ni la pena, perdón, con todo respeto. Pero ya se vale. Sí, pero ya con el punto concreto de lo que la Asamblea tiene que hacer para declarar inhabilitado de sus facultades mentales a un funcionario, cuando tenemos un presidente que desde que llegó a tomar posesión... Sí, pero no les importa. Sí. Es que no les importa. Entre más eficaz sea el presidente, quien sea, lo van a combatir. Porque aquí hay un enfoque también que es vital, porque es histórico, independientemente que fuera el señor Bukele o quien fuera. Claro. Había una ola histórica de hartazgo en la que lógicamente la persona que en ese momento lideraba esa oposición a todo ese sistema iba a triunfar. Esto es un hecho histórico. Y así va a ser el 28 de febrero. Entonces, a ellos, entre más eficaz sea el presidente, quien sea, pero que apunte a cambiar el statu quo que nos ha mantenido en la descripción que tú ya hiciste, entonces van a buscar cualquier forma, incluso esta está disfrazada de licitud, de legalidad, pero aquí hay que cuidarse. Pero en Sudamérica... Si en Estados Unidos la forma de cambiar a los indeseables es matándolos, si no, hablen de Luther King, hablen de John F. Kennedy, de Robert Kennedy, de Malcolm X, etcétera, que el pueblo tenga bien claro de qué son capaces estas personas. Son capaces de todo, hasta de esta ridiculez, de pretender. ¿Quién va a evaluar si está gobernando bien o no está gobernando bien? Pues para mí las encuestas, que deben de convertirse institucionalmente después en un plebiscito, en un referéndum. ¿Por qué?
para que tengan la consistencia legal de ser la decisión del soberano. Y no ahora, donde solo, pues todas las encuestas que usted haga, de repente hay un número mágico, 97%. Ese es un número mágico, que yo mismo lo he experimentado con preguntas al azar, y mire, es una cosa tan cabalística. Vamos al expresidente Sánchez Serén en lo mental con el presidente Bukele. La única diferencia que hay en esos dos gobernantes es que uno daba maletín negro y el otro no. Pero, ¿cómo hubiera salido un examen psicológico y mental? Incluso les dije yo que el señor ya no coordinaba ni lo que pensaba con lo que decía. Una vez ahí, frente a un público de personas discapacitadas, les decían, pónganse de pie. Y eran personas que no tenían pie. Pues sí. Sí, no, pero por eso le digo. O sea, pero ahí nunca quisieron aplicar la discapacidad mental, llevarlo a la asamblea, pero eran tiempos del maletín, ¿verdad? Yo, si estuviéramos analizando cómo se juega peregrina, mica currucada, cualquier cosa de esas cosas, diría, sí, qué importancia la que está teniendo este joven, ¿verdad? No, estamos hablando de la seguridad nacional y de la voluntad popular. Ese es inquebrantable. Si lo quieren votar, que entonces vote, que se consiga el 98% de la población votante, y entonces hasta nosotros que opinamos en este momento a lo mejor cambiamos y nos vamos del otro lado, cosa que nunca intentaremos, ¿verdad? El día en que al presidente Bukele le pretendan hacer un antejuicio por todas las cosas que han dicho, por todas las acusaciones de que está robando, por todas las acusaciones de que no está cumpliendo con los mandatos legales, y ahora que lo quieran declarar y nadie, loco, tal vez loco porque está enfrentando precisamente esta realidad. Y perdónenme, pero en lo económico, ¿quién ha gobernado mejor nuestro país antaño que durante estos años se le ha saboteado constantemente el acceso a los fondos económicos del Estado? Y hasta ellos mismos dicen que ya está terminando la tarjeta de crédito, porque por último ya está saliendo que el presidente Bukele ha tenido la habilidad de buscar recursos propios. La mejor carta que podrían tener los opositores de este gobierno es decirle, miren, este señor está gobernando peor que el fulano de tal que se llevó 350 millones, este está gobernando peor que Sutano. ¿Cuál es la carta de presentación? Para mí, cuando estás jugando, estas son mis cartas, ¿verdad? ¿Y cuáles son las cartas? Son cartas sucias, hombre. Son cartas empañadas, son cartas de bajo valor. Mientras esas cartas, históricamente, ya no se pueden mover, pues. Sí, ya no se pueden mover. Es una historia contra otra historia que se está haciendo diferente. Estos trasnochados diputados, si llegasen a tomar la decisión de destituir al presidente bajo esa modalidad sucia, que ya le llevan el camino, ya lo tienen el camino empezado, ¿qué mecanismo legal y constitucional tiene el pueblo para defender al presidente? Claro. Si se atreven a plantarle un tan solo antejuicio, entonces sí le vamos a dar fuego al cañal, como usted dice, ¿no? Porque precisamente el pueblo salvadoreño ya está empoderado en que tiene, conforme al artículo 87 de la Constitución, el derecho de insurrección para separar de los cargos a los transgresores de la Constitución. Y lo puede hacer el pueblo. Claro. Hombre, precisamente escribimos esto allá por abril-mayo y lo documentamos en una página web nuestra, y allí está la fundamentación jurídica y fáctica, solo para meterlo en un escrito que basta con presentar eso a la fiscalía, porque es a la fiscalía por el monopolio de la acción penal, contra el fiscal, contra los diputados, contra los magistrados, contra los procuradores, porque ahí tendríamos que hacer un resumen un poquito considerable. Y desde el momento en que se presente precisamente
una demanda, una solicitud, una querella, un aviso simple, No sé qué es un atentado. los funcionarios quedan inhabilitados para seguir. Claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Llamar a los suplentes. Por eso yo le decía al pueblo salvadoreño, mire, no se desespere, porque van a llamar a los suplentes y son los mismos, y tenemos los mismos jueces y tenemos los mismos magistrados. Pero si se atreven a eso, perfectamente, con base al artículo 107 del Código Procesal Penal, cualquier ciudadano puede presentar yo eso, creo que el camino... y los separaríamos legalmente, y entonces pues aquí va a arder Troya. No. Si le llegara a tocar, que tenga la seguridad que tiene un pueblo que lo respalda. Bueno, Sí, Además, y esto don Will yo creo que me comprenderá mejor, porque como que hemos tenido un nivel de educación en algún momento en la vida, a mí siempre me gustó aquel principio militar, el que manda, manda. Y si se equivoca, vuelve a mandar. Dice el señor ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, estamos a punto de perder 23 millones y medio de euros, porque es una donación de Alemania. Estamos hablando que 23 millones de euros son 27 millones 191 mil 750 dólares. Estamos hablando de 27 millones de dólares. Es una donación, es de choto, es regalado para financiar obras de mitigación, por lo que ha habido estos desastres, estas cárcavas y todas estas vainas, ¿no? Los desbordes de los ríos que han habido en estas lluvias. El gobierno de Alemania ha dado a los diputados hasta diciembre de este año para modificar el decreto 656. De lo contrario, se perderán los fondos. Los diputados ya tienen casi un año de bloquear los recursos, a pesar de los diferentes documentos que hemos enviado, dice el ministro. A pesar de que sufrimos 2 tormentas tropicales y se formaron cárcavas, colapsaron viviendas, puentes, incluso murieron familias, dice. Con este bloqueo, dice, solo demuestran que están en contra del pueblo. Doctor. Pueblo, si algo tiene un sarampión, es de impuestos. Y de unos de ellos injustificados. Pero los generadores de impuestos antojadizos, y le tome nota, don Will, porque usted va a ser alcalde. La mayoría de tasas y impuestos variables y aumentables son de las ocurrencias de los alcaldes. Entonces, es necesario, yo al menos quisiera decirle que este pueblo ya no aguanta impuestos. Pero bien, entonces ellos que solo de eso, con esa metodología elemental han pasado vacunando al pueblo, no se explican cómo un presupuesto nacional, de dónde va a sacar los dineros. Y es ahí donde le falta la creatividad que afortunadamente tiene el gobernante. Ya verá usted cómo ese presupuesto y más dinero se va a subsanar tras métodos novedosos que aquí incluso los tradicionales contadores no saben ni cómo se logra. Modificar, solo si me deja, por favor, señor Luis Ortega, yo sé que usted es el secretario del sindicato y de verdad le tengo mucho respeto, secretario, de verdad, pero por favor déjeme terminar las preguntas de la prensa y yo con gusto platico con usted. Yo ya sé que ya le vinieron a decir que pues interceda por ellos, ¿verdad? Pero por favor, si me deja terminar con ellos, ¿verdad? Vea, el decreto 728, yo se los dije, lo hicieron mal desde el inicio, asignaron un 36%. Entonces, cuando arreglen ese entuerto, cuando aprueben la asignación que nos aprobamos, si ellos aprueban la asignación que estamos presentando hoy, diputada. Para que le compren caro a sus chefos. No, perdón. Bueno, la diputada quiere, ¿verdad?, aparecer en la conferencia de prensa. Sería bueno que también le den cobertura. Así que también, si usted no nos respeta, pues tenemos que preguntar. Sí, bueno, está bien. Gracias, diputada, gracias. Gracias, diputada, muy amable, bien educada, gracias. Gracias, diputada, gracias. Gracias, diputada, muy amable, bien educada, diputada, gracias. Nuestra casa, dice. Es nuestro podio, dice. Podemos preguntarle, ministro, le guste o no le guste. Zóquela, le dijo. Mira las expresiones de esta diputada de Arena, ¿va?
fueron las palabras de la diputada. Gracias. Mire, hasta por apremio querían llevar al ministro de Hacienda para irles a hacer esta emboscada. Sí. Bueno, pero es que se les había olvidado que el ministro tiene fuero, pues, y cómo le van a... Bueno, y lo peor, que un tipo de personas así, evidentemente, con otro tipo de experiencia, por las frases que comentó, ¿verdad? Zóquela quiere decir que es experta en eso. Bueno, entonces el punto. Voy al punto. ¿Y dónde está el título de propiedad que dice que el edificio de la Asamblea es propiedad de los diputados? Habría que ver la ¿Cómo? escritura, si Sí, la han modificado. sí, porque usted está en mi En casa. un madrugón puede hacer. ¿Cómo es eso de que está en nuestra casa y en nuestro podio? O sea que es propiedad particular eso. Pues. Es con fondos de ellos que se compró ese podio. Sí, seguramente, porque si es mío, es porque tengo la factura, pues. Sí. Sí, Bueno, pero bien. Pero así, en ese pensamiento es que han tenido el concepto de que el Estado es de ellos también. también. Es que ese es el error. Sí, ese es el Esa es error la más grande. Y entonces hoy sienten que se los están quitando la propiedad privada de esas cosas. Y están en el contexto Ahora de bien, constante mire, provocación. La línea en todo ese sentido es evidente, pues, Es el entorpecer, chantajear, sabotear, y para colmo, como no saben matemáticas, le sacaron para ellos el 36% equivale al 30%. Exalcalde Will Salgado deberá pagar $79,350 por despido ilegal, según la Corte Suprema de Justicia. Dice. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron que Will Salgado, exalcalde de San Miguel, y su consejo municipal despidieron ilegalmente a un empleado de la alcaldía en el año 2011. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo resolvieron, ante un recurso presentado por Rolando Argüello, ex empleado de la alcaldía, en donde declararon ilegales los fallos de lo laboral de San Miguel y de la Cámara de lo Civil de Oriente. Declararon que el exalcalde deberá pagar la cantidad de $79,350 en concepto de salarios caídos, dice, desde su despido hasta la fecha de la sentencia emitida. Me mandaron ese misilazo que lo tenía que pagar de mi bolsa, de mi dinero, no dinero de la alcaldía. El alcalde actual de San Miguel despidió cierta cantidad de empleados. Salió en el periódico El Salvador. Luego de que el juzgado de lo contencioso administrativo de San Miguel ordenara al Consejo Municipal de este municipio el reinstalo y cancelación de pago de salario de 14 empleados que fueron despedidos en diciembre del 2019, representantes de la comuna sostuvieron una reunión con los demandantes. Dice. Los trabajadores informaron que el juez ordenó al Consejo Municipal que dentro de 30 días hábiles debería de pagarles 11 salarios con sus prestaciones y ser reinstalados en sus puestos. La representante de la alcaldía, Emma Gómez, les propuso realizar los pagos en 6 cuotas. Dice. Nosotros queremos que se cumpla la resolución del juez, que claramente dice que en 30 días hábiles tiene que pagarnos, no en 6 pagos como a mí me quiere dejar la deuda este chaval. Sí. Ellos quieren, dicen el problema es de la alcaldía, no ha recibido dinero y que por eso el alcalde dice que no les paga de un solo porque no ha recibido dinero y el alcalde de San Miguel del FMLN hace una semana se gastó $400,000 en comprar víveres que los va a repartir hoy que anda en campaña. Pues para repartir víveres en campaña si tiene dinero, pero para pagar a los empleados no. Quiero llegar, doctor Méndez, ¿por qué a mí la Corte Suprema de Justicia, a Will Salgado, lo condena a que pague de su dinero, de su bolsa, de su capital, por un empleado? Y que de ribete no lo despedí yo, lo despidió el síndico municipal y me clavaron a mí. O sea, yo ahí no tengo nada que ver en ese despido. Nada, porque ni siquiera estaba de alcalde cuando hicieron eso. Condenan a mí a pagar de mi bolsa, pero al alcalde Pereira por 14 empleados lo condenan a que pague con fondos de la alcaldía, dinero del pueblo. Malas decisiones tomadas por el alcalde y su consejo, lo tiene que pagar el pueblo con fondos municipales. Un evidente error judicial, fáctico y jurídico, pues. Porque de conformidad con el artículo 245 de la Constitución Política,
Cuando alguien es responsable de un acto que ha sido declarado judicialmente como acto ilegal de autoridad, según el artículo 245, el que responde es el funcionario que incurrió en el acto ilegal de autoridad. Y sus primero, concejales que votaron, porque ahora los consejos plurales. Sí. Funciona para cuando el funcionario es unipersonal como cuando es colegiado. Pero vamos a la segunda parte. Solo cuando el funcionario, cuando el autor del acto ilegal de autoridad no tiene capacidad económica para responder precisamente por lo que la sentencia ordena, hasta entonces, subsidiariamente, que el Estado es el que paga, en este caso el Consejo Municipal. ¿Y cómo los concejales no van a tener están recibiendo una dieta y el otro un salario? Ahora vamos a ver. Solo te acoto de que el Estado, no son los funcionarios. Así es. Es el Estado el que responde. Y cuando es una persona natural, individual, entonces, claro, ese funcionario que ejecutó ese acto ilegal de autoridad es el que paga con su patrimonio. La sanción es a la persona natural. Y cuando es colegiado, como en el caso de los consejos municipales, entonces se reparte allí la responsabilidad, pero siempre las personas naturales. Uno tiene que ir a perseguir cada uno de los miembros del órgano colegiado, que en este caso sería el consejo municipal. Entonces, debates, opiniones, entrevistas en tu programa Hablemos Claro.